en ese tema. Así que nada, arranquemos. Y yo antes de arrancar, a mí quiero pues hacer una especie de introducción que me parece bastante importante. Cuando yo vi tu película, me acordé de una sentencia que críticos de cine han mencionado mucho, que también los teóricos del cine la han desarrollado profundamente y bastante bien, y cineastas como Costa Gabras pues la han dicho, y es acerca de que todo el cine es político, o sus derivaciones, de que todo cine es un acto político. Y lo citan pues en mención a que el cine en efecto pues es un reflejo de la realidad, ¿no? O en esa concepción de que el cine cuando se hace pues se muestra desde puntos de vista, desde diferentes puntos de vista o desde diferentes perspectivas, e incluso tiene la capacidad de ir más allá y provocar o llevar o construir con el espectador diferentes interpretaciones. Y sin lugar a dudas yo siento que el cine, desde el documental, pero también desde la ficción, aunque no se crea, ha estado siempre al lado de la realidad, al frente de esa realidad o incluso delante de esa realidad. Desde el pasado 28 de abril, como te decía, Colombia ha estado en un paro nacional que se ha venido agudizando, ¿no? Estamos en estos momentos pues sumergidos en una crisis que ha puesto una tensión adicional a el sector del arte, de la cultura, del entretenimiento, por supuesto, del cine, que ya venía muy golpeada pues desde la pandemia, como ha sucedido en todo el mundo y como todos ustedes pues ya perfectamente sabrán. Y eso ha provocado en los trabajadores, en los que estamos en este gremio, pues un desánimo, más incertidumbre, preocupación, e incluso nos hemos visto enfrentados al dilema de si seguir trabajando y de seguir nosotros haciendo nuestro trabajo, porque sentimos que la dimensión de la crisis que se vive pues es grande y que debemos darle prioridad al país y que el país también nos necesita. Pues que nosotros finalmente en el país en estos momentos nos estamos jugando nuestro futuro como país, como sociedad, y también en lo personal, como lo que somos nosotros, lo que representamos nosotros. Pero por dentro está esa chispa nuestra que nos dice de todo corazón que nosotros debemos de seguir, que nos dice de todo corazón que nosotros debemos continuar y aportar desde lo que nosotros hacemos. Y afortunadamente en eso aparecen películas como esta, como Érase una vez en Venezuela, que es la demostración perfecta y la reivindicación perfecta de esa sentencia con la que acabo de iniciar esta introducción. Eh, a mí me parece muy importante o interesante que esta película se estrene en este momento en el país, que se da en este instante tan crítico, porque nos permite hacer un ejercicio interesante de reflexión, de mirarnos y de observarnos, de ver las similitudes con las situaciones, y verla con cierta distancia. A veces nosotros estamos, o nosotros en estos momentos estamos sumergidos en una realidad donde todavía el panorama está muy nublado, donde no hay certezas de nada. Y esas distancias permiten ver las cosas con calma. La calma en este momento se hace necesaria, y eso que tú planteas en la película, pienso que es un ejercicio que nosotros no lo podemos permitir para crear nosotros y repensarnos nosotros. Tu película va incluso más allá, porque también habla de unos compromisos sociales, de unos compromisos medioambientales y de un factor que para mí es muy importante y con el cual yo me quiero quedar con la película, y es su carácter humano, su sentido humanista. Yo con esto quiero a las personas que nos están pues escuchando en este momento invitarlos a que nos permitamos esas reflexiones con esta grandiosa película de su directora Anabel Rodríguez Ríos, una ópera prima portentosa, que vale la pena verla, y con esto darte las gracias nuevamente
por permitirme esta conversación y darle las gracias a Doc Seo, que es el exhibidor de la película, que la ha traído en el mejor de los momentos al país, y con esto pues darte la bienvenida y escucharte. Ay, qué belleza. Gracias, Sandra. Gracias por invitarme. Gracias además a este espacio que te has creado, Cine Vistazo, que es tan necesario para la comunidad cinematográfica, ¿verdad? Latinoamericana, además que nos vemos, que nos cuesta vernos entre nosotros por la falta de distribución y que gente como Doxeo, son esos caminos que están abriendo, ¿verdad? Esos puentes que están abriendo. Y yo estoy, bueno, profundísimamente agradecida por tus palabras, por el espacio, por estas redes que vamos tejiendo y que nos permiten hacer cultura. Yo creo que ahorita escuchando y sabiendo lo que están pasando ustedes, viéndolo desde la distancia, con mucho sentimiento además, porque, bueno, porque siendo que somos sociedades hermanas, tan hermanas en nuestros destinos, además en nuestra historia, Mm. a uno le duele también eh, ver cosas que uno ya ha vivido y allí va a ir mi reflexión un poco. Ujú. Y también, yo sé que ustedes también han vivido cosas muy complejas, situaciones muy complejas de violencia, de abuso de poder, de ser un poco, ¿cómo decir? Ah, tan afectados por la geopolítica, digamos, como llaman. Y yo los veo desde las distancias y con mucha admiración porque en en los 40 y pico de años que tengo, he visto cómo el colombiano se ha hecho muy fuerte, me pareciera que muy ah, buscando agarrar su destino, ¿no? Me refiero a las personas, por supuesto, y grupos de personas que uno, bueno, ha conocido. Y volviendo a este tema de que uno lo ha vivido, te comento que Érase una vez en Venezuela, nosotros la grabamos durante 5 años. Ujú. Estos años fueron desde el 2013 hasta el 2018. Y bueno, luego está el proceso de edición, etcétera. En total fueron más años entre la preparación y la edición y fue un trabajo hecho con mucho cuidado. Pero este tiempo en el que nosotros estuvimos grabando fueron tiempos muy movidos desde el punto de vista de la sociedad civil y especialmente en los años 2014-2017. La gente estaba pues en las calles. Ujú. eh, Hubo muchas muertes, ¿no? Y una gran tensión, mucha represión, mucho abuso de poder. Ujú. Y los que estábamos haciendo la película, varios de nosotros de distintas tendencias políticas, tengo que comentarte además. A ver, había unos chavistas y otros de oposición, o como escuálidos, como dicen, y nos echábamos broma entre nosotros, etcétera, pero muchos de nosotros estábamos en las protestas también, ¿no? O lidiando con las cosas que han sido la consecuencia de la situación venezolana. Por ejemplo, cada uno de nosotros ha tenido algún enfermo en la casa que en una situación de escasez de medicinas y de lo que Ujú. llaman la emergencia humanitaria, que significa un poquitísimo acceso a la salud, a menos que tengas mucho dinero, etcétera. Todos estábamos lidiando con alguna situación de estas. Y en particular en los tiempos de protesta, estábamos involucrados de una u otra manera. Y la decisión del grupo, porque somos un grupo creativo que realmente es una película que fue hecha producto de un diálogo, ¿no? No fue como decir la visión de una realizadora que contrataba a una gente, no, sino realmente mucho diálogo.
y siempre fue la decisión, el tema de, bueno, ¿qué hacemos nosotros en este sitio remoto que no está en el centro del acontecer del país como tal? Y, y allí hubo como una decisión poética prácticamente, Ujú. que era contar el espíritu de lo que nos estaba pasando, pero desde un lugar en el que podíamos realmente, como tú bien lo dices, reflexionarlo, verlo un poco desde la calma y ver con mayor claridad Correcto. cómo funcionan fenómenos como eh, esa dinámica del poder, pero ejercido abusivamente, sin, ¿cómo decir? No desde el señalamiento, no desde desde el narrador que juzga, Ujú. sino el narrador que está viendo a otro ser humano en este tipo de situación y tratar de entender cómo funcionan estos fenómenos. Y también otro aspecto que fue algo de nuestro interés era tratar de entender cómo las prácticas populistas tienen una resonancia incluso en los sitios más remotos, incluso en los sitios donde el Estado como tal o en la forma del gobierno no tienen o sea, hay un abandono, ¿no? Y una soledad, de muchas generaciones, ¿no? Y todas estas cosas las fuimos viendo como que desde ese sitio que se llama el Congo Mirador, que es un pueblo que queda en el lago de Maracaibo, que es pues de donde es el mayor yacimiento de Latinoamérica, la verdad, el mayor yacimiento de petróleo activo Yo quiero que, de, de Latinoamérica. yo quiero que empecemos justamente por ahí. En la intro de la película hay una parte donde dice, en la noche de una era nos cuenta una historia. Como los espectadores colombianos que no la han visto, están en eso, vienen la película cartelera y empecemos por ahí, empecemos por contar de qué va esta historia, ¿no? Y de esa frase tan estupenda que incluso hace relación al título de la película. Bueno, Érase una vez en Venezuela, cuenta la historia de un pueblo que en Venezuela le llamamos pueblo de agua, es un pueblo palafítico que queda en el lago de Maracaibo, al sur del lago de Maracaibo, que está en la frontera con Colombia y que es, bueno, de hecho, como lago el mayor, el lago de mayor dimensión de la Latinoamérica, y es de donde Venezuela saca su petróleo, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a trabajar en este pueblo hace algunos años con un mirador y a raíz, acelerado por el cambio climático, el sistema donde está este pueblo, que es una laguna a las orillas del lago de Maracaibo, se está sedimentando o en otras palabras se está convirtiendo en un pantano. Entonces, la gente desesperada porque el pueblo no se pierda, porque su ambiente, su hábitat no se pierda, esperan el apoyo del gobierno para hacer un trabajo de ingeniería hidráulica y en ese esperar, bueno, la gente se tiene que ir migrando. Entonces nosotros seguimos el destino de ese pueblo desde familias específicas, particularmente desde la vida de dos mujeres. Una es la líder del pueblo y quien es la representante del Partido Socialista Único, que es el partido de gobierno, Ujú. y es quien tiene realmente los recursos en el pueblo, ¿no? Para, digamos, acceso a trabajo, etcétera. Ella se llama Tamara Villasmil y es, bueno, ella es Ah, como Doña Bárbara
de gallegos, es realmente ella misma, es ese tipo de personas que ella es, quien es. Sin, es muy interesante y estamos muy agradecidos con la vida y con ella misma que nos hayan permitido, pues, ver su vida. Y por otro lado está Natalie Sánchez, quien es la maestra de la única escuela del Congo Mirador. Natalie es una madre soltera, vive con sus padres y ella, el tema de ella es que la quieren sacar de su puesto, ¿no? Ujú. Porque ella no pertenece al partido, ¿no? Y hay el interés de meter a una persona del partido en esa posición y bueno, esta muchacha, bueno, con ello, digamos, eso es un atentado a su existencia misma, porque ese es su trabajo, su único trabajo, etcétera. Entonces, eso es un poco el tema que ella va desarrollando durante este tiempo. Entonces, estas dos mujeres son como que los pilares de la historia. La historia se desarrolla entre ellas y como les contaba, eh, esto es un seguimiento de durante 5 años, dentro de los cuales ocurren, a ver, anualmente hay elecciones en Venezuela y una de estas elecciones fue unas muy importantes para nosotros, pues allí se escogía la Asamblea Nacional o el Parlamento y eh, en esa oportunidad gana la oposición, ¿no? Ujú. Y bueno, Ese fue definitivamente un punto de quiebre y definitivo eh, para el país, ¿no? Y que lo sí, retrata y por eso también otro de los elementos o factores importantes de esta película es esa memoria histórica que queda ahí registrada, porque fue un momento de quiebre, esas elecciones de 2015 para el país fueron determinantes, ¿no? A partir de sí, no, ahí así podría es. decir uno se marcó el totalitarismo en Venezuela. Pues ya Así es, sí, así es, claro, eso, de hecho eso es para bueno, los venezolanos o quienes estudian ese proceso venezolano, ese es un tema polémico de desde cuándo se marca una dictadura, si hay una dictadura en Venezuela, etcétera. Em, en todo caso, en esas elecciones ocurrió anímicamente hablando, ocurrió, tal como lo dices, un quiebre, un, fue un hito, ¿no? En la historia anímica humana de nosotros. Y bueno, todo eso se ve desde ese pequeño universo que al fin y al cabo funciona a efectos de narrativo, funciona como una alegoría de lo que nos ha pasado y sabrás que con el tiempo y con el recorrido de la película, Sandra, he visto que digamos, el cómo está contada la historia, el cómo ocurrieron las cosas, etcétera, realmente refleja, sí, lo que nos ha ocurrido a los venezolanos, pero yo creo que a muchas sociedades. Yo tengo la impresión que los elementos políticos esenciales de los tiempos que estamos viviendo se reflejan en ese pueblo, así como en muchas otras situaciones, y nosotros tuvimos la oportunidad pues de verlo allí de forma muy arquetípica, si se quiere, ¿no? uh-huh. Y me refiero específicamente a temas como, por ejemplo, la polarización, el tema de la polarización está allí marcado y pues bueno, y lo digo así suavecito porque es que la verdad son tiempos tan chauvinistas, ¿no? Estamos que, mucho de eso, que yo creo que también lo podemos ir hablando más adelante. Mm, el título de la película originalmente correspondía al protagonista geográfico de esta historia y es indiscutiblemente un protagonista muy importante que es Congo Mirador. Pero entonces el título en algún punto, que yo lo desconozco porque fue, cambió y entonces, ¿cómo es que se llega a esta idea que nos recuerda un poco a Tarantino o si se quiere mucho más atrás a Leone o a estas historias
de cuentos de hadas que a la final pues resultan o un poco o mucho más oscuras. Sí, sí, se llamaba El último año del Congo Mirador. Y Tamara Villasmil, por cierto, nos dijo que ese título no le gustaba para nada, que ella más bien hubiese querido Congo Mirador, un pueblo que se resiste a morir, ¿no? Okay. Y yo entendimos allí que, claro, era como un peso muy grande para para la gente del Congo Mirador y para quienes son representados en ese relato, esa sentencia. Entonces, nada, empezamos a buscar nombres. Esta película se llamó de muchas maneras y la, llegamos a Érase una vez en Venezuela. De hecho, originalmente, el título completo con el que ha estado presente en Venezuela es Érase una vez en Venezuela, Congo Mirador. Y llegamos a eso, porque eh, el tono en el que nos fue presentada esta historia, que está un poco en ese personaje que se llama Luis Guillermo Camarillo, que es ese señor que va contando y cantando, que lo han llamado un trovador, etcétera. Efectivamente, él es como sí, un, un cantador, una persona que cuenta y canta. Entonces, ese tono de él nos remitía Como a, a cuentos a cómo empiezan los cuentos, pues cualquiera sea. Y bueno, cuando lo íbamos llamando más así, por supuesto que viene este, Once Upon a Time in America de Sergio Leone, que pasa que este pueblo nos daba esa impresión también, chica, de esas bastante. historias del lejano oeste, Mm. americano. Yo creo que por varias razones. Una es por la misma visual de las casas y no lo hemos investigado a profundidad, pero bueno, recordemos que ese es un lago de que, o sea, la explotación del petróleo está muy ligada a los americanos, por supuesto, a los estadounidenses, ¿no? Entonces, este, todas esas cosas se fueron uniendo y fue agarrando fuerza esa versión. De hecho, la estuvimos eh, probando y en el marco de un taller maravilloso que se llama Dog Incubator, que es un espacio en el que las películas documentales terminan de agarrar forma y donde se estudia también el cómo se les comunica, todo el aspecto de mercadotecnia desde, visto con mucha seriedad y con mucho arte también. Entonces, en el marco de ese taller, como que lo confrontamos bastante y así quedó el título. Em, ¿Cómo llega esa historia que entiendo pues tiene mucho que ver con ese corto tuyo del barril, que para los que lo quieran ver en YouTube, yo vi el YouTube, entiendo que tiene eso, creo que hay un corte de director, pues vi el que está en YouTube y entiendo que tiene mucho que ver la historia de Érase una vez con ese cortometraje. Contemos eso. Uy, sí, sí, el barril o el galón también lo hemos llamado. De hecho, pienso que está disponible en el marco de Retina Latina, una versión de 11 minutos realmente. Y sí, a ver, la relación con el Congo Mirador empezó hace años, Sandra. El primer acercamiento lo tuvimos en el marco de una serie que se llamó Los Latinoamericanos y que produce Malu Campos desde Televisión América Latina, que ellos tienen su base en Sao Paulo, y había un capítulo de cada país, están los colombianos, los venezolanos, etcétera. Y en el episodio de los venezolanos nosotros propusimos este
como parte del relato, hacer algo alrededor del relámpago del Catatumbo. El relámpago del Catatumbo es ese fenómeno que ustedes también, que ambos colombianos y venezolanos vemos y que consiste, para quien no lo sepa, en ese relámpago que no tiene sonido, no tiene trueno y que es, bueno, pues mágico, ¿no? Ujú. Y nosotros hacíamos ese relato a partir de ese fenómeno y grabando esto, en las noches conocimos a unos niños que se nos empezaron a acercar y estos niños venían en unas embarcaciones que ellos mismos improvisaban a partir de los galones que se usan para la gasolina de las embarcaciones. Los galones que ya están rotos por alguna u otra razón se consideran basura y los chamos toman eso, le abren un hueco por arriba y hacen de ellos unos barquitos. Pero no solo eso, sino, mira, cualquier cantidad de cosas, estos animes que se usan para los televisores, ahí venían los niñitos, o sea, Wow. ellos crean todo un mundo a partir de los desechos. Y eso a mí me quedó, y yo grabé un poquito de ello, y años después se hizo una serie llamada White Poverty, que consistió en muchos cortos y largos del mundo, alrededor de 40. Y Latinoamérica para Latinoamérica ellos tenían reservados algunas de estas películas y con apoyo también de la gente de Televisión América Latina, especialmente de Mariana Oliva, que tú la debes conocer, ella es, bueno, cineasta, así bien de la comunidad, pues, de cineastas latinoamericanos bien querida dentro de esta comunidad. Gracias a ella, hubo un espacio para hacerle propuestas a los productores de esta serie. Y entonces nos acordamos de esos niños y que esos niños organizan unas carreras en ese pueblo. Y todos estos son niños trabajadores, pescadores, etcétera. Pero que bueno, niños siguen siendo niños y organizan su juego. Y se nos ocurrió entonces hacer algo alrededor de esas carreras de botecitos que ellos hacen, un poco significando, bueno, cómo es la infancia dentro de un pueblo que está enmarcado en el sitio de donde sale una gran parte del petróleo del mundo, pues, y cómo este como estos mundos, o sea, materialmente hablando, como estos mundos no se tocan y como no hay, como las comunidades inmediatamente cercanas a la industria petrolera están ajenas a los beneficios, pues, que pueda significar eh, todo lo que entra por concepto de petróleo. Entonces, allí empezó, allí hicimos ese corto y vimos la posibilidad de hecho, la misma gente nos decía, mire, este pueblo se está perdiendo. O sea, el tema de nosotros es que este pueblo se está perdiendo. ¿Será que ustedes pueden grabar, visibilizar, etcétera? Y bueno, entre esa necesidad y las posibilidades que estábamos viendo de contarnos a nosotros mismos, a ver, nosotros estábamos viendo en el pueblo un poco lo que veíamos en nuestras familias y es que la división a causa de la polarización de las familias es esa suerte de ceguera entre las partes y que en medio de esa ceguera hacen mella estas prácticas populistas que estábamos hablando y bueno, la gente termina siendo finalmente manipulada, ¿no? Todo eso un poco como que lo íbamos percibiendo en el rodaje de ese corto. Y pues nada, entonces nos animamos a contar la historia y así es como del corto se fluyó. De hecho, el primer concepto que teníamos de la película larga era literalmente una continuación de, del, del, Experiencia del, pequeña.
del corto, porque queríamos seguir la vida de estos niños y cómo ellos se iban convirtiendo en adultos y queríamos ver aquel pueblo eh, desde el ángulo de los chamos. Pero resulta que muy rápidamente esa familia específica, ese grupo de hermanos que estábamos grabando que están en el corto y que los pueden ver en Retina Latina, ellos se mudaron del pueblo a causa de la misma razón, pues que el pueblo se estaba perdiendo y pues buscando otras perspectivas se van a otro pueblo. Ujú. Em, Vamos a los personajes principales de esta historia y entonces está Tamara, la líder comunitaria chavista que ya nos habían mencionado y yo decía en mayúsculas es el personaje. Eh, Está la niña que es Joami, yo lo estoy diciendo bien, ¿no? Sí, es Joami. Joanny, sí. Ujú. Y la maestra opositora que es Natalie. Esos tres personajes, que son tres personajes femeninos, eh, son las voces a través de las cuales se cuenta esta historia y todas estas combinaciones que tiene entre la mezcla de lo social, lo político, lo humano. Eh, y también ellas mismas a su vez representan tres generaciones, tres sentires diferentes de una misma situación o sumergidas en un mismo espacio y que provocan todas ellas emociones bien distintas con lecturas cada una de ellas bien diferentes. ¿Cómo fue el trabajo para convencerlas, ¿no?, de esta participación número uno y de engranar esas tres voces en un solo documental? Sí, bueno, digamos, el proceso que te acabo de narrar, que comenzó con esta familia de este grupo de hermanos, nos Siete, no, llevó eran muchos, recuerdo, como siete hermanos, creo que eran seis siete hermanos, bueno, que tienen una historia, eso es otra historia, digamos, de seis con el tiempo y a raíz de la misma situación, una de ellas murió hermanos. de tuberculosis y falta y bueno, y de malnutrición. Ok. Y otro también iba por ese mismo camino y menos mal los pudimos atajar, en fin. Y estos hermanos, eran como una bandita y la bandita que era, ellos se llamaban los del norte y los banditas que eran los del sur del pueblo, estaba constituido por el hermano de Joaini y otros amiguitos y otros vecinos que estaban allí. Ellos se peleaban entre ellos y entonces de forma muy natural una historia nos llevó a la otra y con ello de una familia a la otra. Y porque en tratar de grabar esta pugnacidad entre estas dos banditas de niños, em, hay todo un trabajo de estar con las familias y de compartir y de entender. Y así es como conocimos a la familia de Joaini. Joaini es una niña eh, la madre, los padres la dejan al cuidado de la abuela, de una abuela, que tiene un amor un poco, hay algunos amores que matan o que casi matan y la abuela la amaba mucho, pero bueno, de una forma bastante brutal, digamos. Ujú. Y lo digo así con mucho cariño porque con el tiempo y durante el rodaje esta abuela muere, por cierto, Wow. y bueno, la muchacha queda un poco a su cuenta. Y ya después te contaré el destino de Joaini, con quien estoy en contacto con todas las personas. Ujú. Y, y bueno, el proceso nos llevó allí y de allí fue también muy natural llegar a la maestra, cuya familia, o sea, ella, sus padres, que son su padre pescador, por cierto, y su hermano también pescador, desde un principio fueron muy abiertos y dados y con ganas de hablar, ¿no? Y de hecho,
con Natalie, una vez que ya entendemos que la historia no es tan desde el ángulo de los muchachos, nosotros, yo persistí en contar la historia de Joaín y en algún punto, es que es lo fascinante del documental, uno va mutando mucho, ¿no? Y va siguiendo y armando en el camino. Y yo insistí mucho en contar esa historia porque la historia de las niñas que terminan siendo madres niñas, es una historia muy presente para nosotros. Yo creo que es un tema latinoamericano también, pero dentro de Latinoamérica, lamentablemente en Venezuela el porcentaje en relación a la población es el mayor de todo del continente de embarazos precoces, ¿no? Entonces, siendo que, bueno, que una es mujer, etcétera, y que uno sabe lo que eso puede significar, yo quería mucho tratar ese tema y yo persistí. Entonces quedé grabando con ella, pero empecé a explorar el tema de Natalie, la maestra, y su familia, y grabamos 2 años. Ujú. Y durante ese tiempo, entendí bueno, de hecho es una decisión que uno toma también, decidimos seguir ese tema de cómo había la amenaza de que la sacaran de su puesto de maestra, siendo que era central en su vida para su sobrevivencia y para, bueno, en fin, además es la maestra, o sea que es la única Es maestra, la única este, educadora del lugar, correcto. es la única educadora del lugar y que bueno, si no está ella, ¿quién iba a estar? Y como, entonces, eran, decidimos irnos por esa línea y al ver que la amenaza venía de parte de la líder comunitaria, entonces naturalmente la historia nos llevaba allí. Sin embargo, para nosotros poder entrar en casa para nosotros poder contar la historia de Tamara, eso no fue tan fácil porque era para ella muy antipático que nosotros, bueno, que fuésemos, que yo en lo personal fuese escuálida. A los opositores se les llama escuálidos. Y bueno, como estaba grabando con la maestra y somos amigas, de hecho nos hemos hecho amigas y seguimos siendo amigas, este, el, eso no era aceptable y pues nada, yo no podía ir a esa casa realmente, ¿no? Y fue solo a raíz de que nosotros perdemos, o sea, el sitio donde nosotros nos quedábamos, que era la casa del señor Tani, esa casa se muda, así como ustedes van a ver en la película, la gente que está viendo que la gente se muda en el Congo Mirador, se va por la casa y todo. Y esa casa se la llevan y nos quedamos sin un sitio donde poder quedarnos el equipo de gente que oscilábamos entre 5 o 7 personas y por varias razones era importante que fuese un sitio donde pudiésemos controlar ciertas condiciones, por ejemplo el tema del agua, etcétera. Ujú. Y y entonces es cuando, y la única casa que da ese servicio es la casa de Tamara. Y Wow. entonces le propusimos a Tamara, le Ahí se van propusimos a dando las Tamara, pequeñas, las primeras confianzas, ¿no? Porque sí, intuía uno que Tamara, por ser, por sus afinidades políticas, pues que pues no iba a generar mm, confianza tan fácilmente y que iba a tener una barrera, imagina uno, o cierta sí, sí, la tuvo, resistencia, sí, ¿no? Para poder la abrirse, como tuvo. finalmente uno ve que se abre, ¿no? Que es sorprendente e increíble las cosas que va revelando de a pocos ella en la película casi sin sentirlo, ¿no? Porque es muy ella. Sí, es muy ella por un lado, por otro lado, y aquí yo creo que es como quizás lo más interesante, y es que, a ver, un poco para explicar a las personas que Sí. están escuchando, Tamara, por ejemplo, en las elecciones, ella es líder, y como líder de partido y representante de partido, pues ella busca votos, ¿no? Es el objetivo de un líder comunitario en la hora de las elecciones es conseguir votos, la mayor cantidad de votos, ¿no? Y bueno, ahí
hay mucho de manipulación, etcétera. No les voy a decir con detalle, pero hay mucho de manipulación y bueno, y corrupción, como llaman, ¿no? Pero, creo que ahí lo interesante, y en el caso de uno como ciudadano, es como el punto en el que yo me enfoco como un punto de preocupación, y es que este, esta apertura es más a raíz de que son hechos naturalizados, Sandra, Ok. ¿no? En el pueblo, en el contexto del pueblo, son considerados normal, y en muchos casos como signo de que se está haciendo el trabajo de liderazgo, de poder, ¿no? Y bueno, en suma es como la naturalización de la corrupción, en lo más de la corrupción dentro de la democracia, y también un entendimiento de la democracia como tal, con una, a ver, entender el voto como una forma de recibir algún beneficio inmediato. Es la desvinculación del voto de cualquier otra consecuencia que tenga que ver con mi vida, porque realmente pierde sentido. Eso habla también o sea, habla de la cultura de la corrupción, habla de la Ujú. cultura de la pérdida del sentido de la democracia, Total. y que allí en la película se ve así como que súper abierto. Yo no diría que eso es tan así en toda Venezuela, por supuesto, pero esencialmente es muy así. Entonces, claro, esos son mis puntos de preocupación, como, bueno, Ujú. eh, o sea, eso sí es un legado terrible, el que uno asuma la corrupción como un valor en lugar de algo que hay que domesticar, ¿no? Hay un Sino punto muy más bien importante, como un por signo de ejemplo, valor. que tocas y de verdad se siente en la película y es que, o sea, la realidad, la realidad de este pequeño pueblo se nos va revelando de una manera tan natural, ¿no? De una manera eh, que ellos no lo sienten, no se percibe que entonces nosotros los que estamos acá somos los que nos chocamos frente a esa realidad. Y va muy a una pregunta, o a ver, dos preguntas que nos están haciendo, que dicen casi todos eran chavistas allí, o están repartidos estaban repartidos o están repartidos entre opositores y chavistas. Con esta pregunta es que en el documental, eh, Anabel, se sienten muchas tensiones, ¿no? O ese momento que testimonió la película, pues había muchas tensiones porque pues estaban ese grupo que quiere, pues ese grupo muy fanático del partido de gobierno y también otro grupo ya agotado y queriendo pues como un cambio. Ujú. Mira, sí, y todavía, ojo, sí, ahí existe esa tensión. Yo no diría que es difícil juzgar cuál es la mayoría. En el caso del Congo Mirador, Uh -huh. yo no creo que la mayoría era chavista, ojo, no creo. Eh, Hay una mezcla también de cosas, ¿no? Y que tiene que ver con sobrevivencia, ¿no? Entonces, se trata más bien de quién tiene el poder y cómo puedo yo como persona que está buscando sobrevivir, acceder a comida, acceder a un trabajo, acceder a, este, a alguna cosa, que me pueda venir por vía del partido, ¿no? De gobierno, más que de convicciones, ¿no? Esto en el caso del Congo Mirador, yo creo que eso se aplica a, a muchos, digamos, a la sociedad general. Eh, pero también hay quienes, ya no hablando solo del Congo Mirador, sino en general de Venezuela, hay quienes
todavía guardan hay de todo, ojo, pero hay quienes todavía guardan una esperanza, ¿no? Ok. En los valores que el chavismo representó o ha representado. Hay también una gran desilusión de gente que ha creído bastante en ello. Y bueno, no quería profundizar tanto, pero recordemos que también, o sea, el chavismo como tal es bien, hay que meterle la lupa, ¿no? Porque em, sí que se fundamenta o sea, fue apoyado por las personas tradicionalmente de izquierda e incluso incluyendo los comunistas de cuando los años 60, etcétera. Pero tanto Chávez como lo que los rodeaban son militares. Entonces, en ese tema en ese tema hay una gran tensión, ¿no? Ujú. Y bueno, y volviendo al Congo Mirador, eh, yo creo que en el caso de Tamara, por ejemplo, quien aún se mantiene chavista, eh, tiene que ver con un asunto bastante tribal y es, em, bueno, ahora estos son los que están en el poder y y esto es todo o nada, si perdemos esto, Ujú. y se montan los otros, entonces nosotros vamos a perder el acceso a recursos o vamos a perder una posición también de liderazgo. La actualidad de ese pueblo, el Congo Mirador, que ha perdido pues poco a poco sus bases de existencia, o sea, realmente está al borde de no ser más un pueblo. Este, ya allí gente como por ejemplo Tamara pierde también pierdes tu red, pierdes tu fuente de existencia, pierdes tu negocio Claro, fundamentalmente, ¿no? obviamente. Pierdes tu negocio. Ah, Ujú. ah. Hay algo que a mí me encanta eh, del tono de esta película y las decisiones que tomaste, porque volviendo a este personaje grandioso que es Tamara Villasmil, eh, ella es una indiscutible protagonista, pero entonces también la pueden ver los personajes, la audiencia, los espectadores como una villana, pero yo siento que con sutilezas ahí se le permite visualizarla con ciertos matices, comprender que en medio de eso hay una enorme ignorancia, de que ahí también está la condición humana, ¿no? Y que nos permite a nosotros confrontarnos con este tipo de personajes que tratan de subsistir con lo mínimo y encuentran en estos partidos o encuentran eh, una forma de poder sobrevivir y de también generar una cierta de jerarquías que hacen pues que tenga unos beneficios así sean mínimos, pues en la pregunta que nos hacían, en otra de la pregunta que nos hacían era que por qué pues apoyaban a los chavistas si Congo Mirador está en unas condiciones, o lo que muestras en el documental es que son realmente unas condiciones muy complejas en las que están. Pero el documental siento yo que permite observar a Tamara desde muchos matices, y ahí está un poco la fragilidad del ser humano, de la condición humana, que se ve en una escena particular que para mí es grandiosa y que resume esta película, que es la escena cuando se reúnen con el gobernador, que es tan diciente, que dice todo con tan pocas palabras, sino con unas acciones o unos pequeños actos o hechos. Ujú. Sí, sí, sí. Tamara, bueno, como esas líderes, a ver, los líderes comunitarios son personas fascinantes, creo yo, en general. Y ella es muy producto de la sociedad a la que pertenece, que es una cultura de pescadores
que viven en medio de una vida bastante... A ver, la ley la hacen ellos, ¿no? Ujú. Esta es un área en la que hay mucho paramilitarismo, por ejemplo, y se ha agudizado durante estos 5 años, se ha agudizado enormemente. Y, y bueno, ahí uno tiene que saber defenderse, realmente, porque y para tú poderte erigir en el líder de los pescadores, además hombres, como persona además de negocios, en un sitio donde no es solo un tema de seguridad, sino también de cómo esa forma de hacer negocios es muy, este, muy agresiva, ¿no? Entonces, ella en medio de eso se monta como una líder y nada más que eso la hace bastante, en mi punto de vista, yo la admiro mucho por Ok. esa forma de haberse hecho independiente. A ver, yo como cineasta yo quisiera tener un cuarto de esa capacidad de poder, sabes, hacer, ¿no?, la vida a mi manera y las películas y saber cómo no dejarme joder por, por tantos factores que a los artistas independientes nos presionan, ¿no? Y todo como para comentarles cómo es el perfil de ella. O sea, es una mujer independiente. Ujú. O sea, ella no depende, ella de hecho es pilar de su comunidad, de su familia, etcétera. Y dicho esto, ella crea como, es como que la reina dentro de un pequeño universo, pero lo que tú refieres y es un poco la tragedia en la que están muchas personas de su condición, es que perteneces a un sistema en el cual tú eres el último de ese sistema, el último escalón. Y en el caso de esos escalones del partido, Ujú. ella realmente es el último de los escalones y es, como todos nosotros, parte de una sociedad básicamente víctimas de un sistema que es totalitario y que se hace totalitario justamente porque, porque está determinando la vida de todo el mundo, económicamente hablando, existencialmente hablando, y uno está allí, pues bueno, siendo manipulado en mayor o menor medida. Entonces, tuvimos como que la oportunidad de poder ver esa, como que el espectro más amplio de toda la situación, ¿no? Ujú. Y, y claro, eso lo pone en una dimensión humana, porque no es primera vez que pasa, por supuesto, en la historia de la gente, han ocurrido muchas veces, y ese tema a mí me interesa mucho, ¿no? El ser humano con respecto a todo un sistema y con respecto a la autoridad. Ujú. Eh, bueno, siendo que uno tuvo que pasar por esta historia de la historia de Venezuela como ha ocurrido, yo creo que eso es un tema que interesa a mucha gente. Y bueno, y frente a ello, mi pregunta es, ¿cómo hace un ciudadano común para... ¿tiene un ciudadano común un poco de poder? Eh, o cuál es el poder que tiene un ciudadano común sobre su vida, sobre su sociedad, sobre su entorno, cuando estás en medio de un sistema totalitarista. Ujú. Entonces, bueno, Tamara nos dio el gran regalo de poder este, ver en su propia vida este dilema, ¿no? Este tema. Ujú. Antes de hacerte la siguiente pregunta, Régulo, a ver, Pachano, no sé, te manda muchos saludos, un abrazo y éxitos. Ay, Y también lindo. con Cal, Gracias. saludos desde Viena. Y nos hacen por acá otra pregunta que dice, ¿qué esperanza hay para Venezuela para no ser otra Cuba por décadas?
una Ay, Dios mío. militar. Estados Unidos nos van a meter en problemas. La gente Qué tiene esperanza? esperanza, ujú, No, pero la esperanza, mira, yo te digo algo, yo acabo de, yo estoy muy en lo personal y con el equipo de trabajo con el que estoy, que incluyen al productor austríaco Sepp Bruderman, estamos muy comprometidos con el tema de Venezuela, eh, humanamente y desde lo político también. Y por ello yo viajo bastante a Venezuela. Yo vivo actualmente en Austria, ajá, un poco a raíz de la misma situación y por razón, la misma razón que tiene más de 5 millones de venezolanos fuera del país, más o menos, y por supuesto, realmente. no en las peores, cuando yo no tengo las condiciones más intensas o terribles, pero esa es mi situación y viajo bastante. Y acabo de estar por 3 meses. Recordemos que es en medio de la pandemia, después de un año y medio bueno, de situación compleja, un poco como en Colombia, pero mucho peor, porque hay hambre, hay una cantidad de cosas, situaciones que ponen mucha presión sobre la gente. Pero he estado sintonizando con varias historias, incluyendo del Congo Mirador. Estuve en el Congo Mirador y no quiero echarles mucho el cuento porque no quiero hacer un spoiler, como dicen aquí, de la película. Em, pero incluyendo en el Congo Mirador, noté una capacidad admirable de la gente de seguir en cualquier condición. Yo creo que eso es algo muy humano también, ¿no? Uno escucha esos De, cuentos de de la gente en los campos de resiliencia, concentración, de aguante. sí, de aguante, pero también de capacidad de tomar sus propios asuntos en sus manos. Y, chica, he visto a mucha gente en grupos o individualmente tomando las funciones del Estado en sus manos. Y eso a mí me emociona mucho, me parece muy interesante, porque de hecho me parece que es como que los ideales del anarquismo haciéndose realidad en mayor o menor medida, en algunos casos en forma muy positiva, en otros casos no tanto, como en lo que se refiere a la proliferación de grupos paramilitares y tal, eso sí es bien grave. Pero eh, allí yo tengo muchas esperanzas. No es primera vez que se ve en la historia, ¿verdad? Situaciones así. Y en Ujú. muchos casos esos gestos de autodeterminación, de autogestión, etcétera, se ven aplastados también por las mismas dictaduras, etcétera, pero eh, allí yo siento, como ciudadana venezolana, yo siento esperanzas. Que no vamos a terminar como de no ser otra Cuba por décadas. Bueno, hoy día Cuba, es verdad que ha durado décadas. ¿Qué decir sobre eso? Esos son mis mismos miedos, ¿no? Em, pero cuando yo veo, por ejemplo, al movimiento artístico de San Isidro, yo digo, bueno, a mí me gusta mucho ver en qué punto de conciencia están los cubanos. O sea, los veo con admiración, más que trato de cultivar en mí misma más la admiración hacia lo que han tenido que pasar y a qué, a cómo han movido su conciencia también como humanos, como colectivo, etcétera, más que a los miedos. Trato de no alimentar tanto los miedos, pero por supuesto que es una pregunta, ¿no? Porque a diferencia de Cuba, y es otra cosa que he observado en esta visita de 3 meses, es que al liberarse en el país, se liberó el dólar
y la economía es, bueno, es un capitalismo triple salvaje. Y entonces, bueno, tú ves dólares en las calles, ves mucho dinero. Mm, Y en esa situación, yo creo que ya allí radica una gran diferencia, porque el acceso a esos dólares es, o sea, cualquiera que haga un pan y que lo venda en dólares, ya entra dentro de ese sistema. Entonces, eso también es una diferencia muy, muy importante en relación a cómo está Cuba. Entonces, en ese esquema, ciertamente mucha gente se está, de hecho, muriendo o por enfermedad o por malnutrición, etcétera, porque no tienen acceso, porque eso se los está avasallando. Pero igualito, como te dije, la persona que haga un pan y y lo venda en dólares ya está entrando un poco en ese sistema. Entonces, creo que son historias distintas en ese sentido, son condiciones distintas. ujú. A ver, Regulo Pachano nos hace un comentario y dice, el Congo Mirador es un mundo dentro de la inmensidad del lago del Zulia y de Venezuela misma, ¿no? Ujú, ujú. Sí, Cuando yo ciertamente. como también para ir cerrando un poco, yo estoy súper contenta conversando contigo, pero tampoco quiero que esto se nos alargue muchísimo. Eh, eh, Cuando yo vi esta película, yo la sentí, no sé, hay un filtro y yo no sé qué hice y me perdonarán, pero Pero es cosas ahí, chévere, tienes así como un lunar lindo. no sé qué hice, excúsenme, de verdad, no sé qué moví. Cuando vi al leer esto. Eh, Menos mal que no fue un filtro donde me colocaba una cosa total. Bueno, Dios mío santo. Cuando yo vi esta película, no pude dejar de pensar en otra producción venezolana, porque yo dije, la película de Anabel es una película política, es una película política, y no lo es mm, menos que la película de Ignacio Castillo Cotín, no sé si la recordarás, que es la de El Inca, que es la historia de este boxeador, y que la sacaron de repente de cartelera y fue censurada, y yo conversé con él aquí en Bogotá hace ya bastantes añitos, eh, porque a pesar de que se habló, se dijo de unos, pues de unas razones como de carácter familiar, siempre quedó como en el ambiente que era una cosa más de carácter político. La película tuya, el documental, llegó a incomodar al gobierno, al Estado, te comentaron algo, te dijeron algo, qué pasó, cómo fue esa historia, ¿no? En comparación, por ejemplo, con lo que le pasó a Ignacio, que era una historia básicamente acerca de un boxeador. Sí, no, de verdad que a ese nivel del Inca no, de hecho la historia ha sido un poco distinta. Y ahora que traes a Ignacio, por cierto, a colación, te comento que su casa fue allanada Wow. por Imagínate, o sea, de lo que hablamos reciente, acá, wow, recientemente, ¿no? Esto fue recientemente allanada por la policía. wow. Sí, sí, no, terrible. Yo creo que igual él y su familia están a salvo, entonces no, la historia ha sido un poco distinta en varios flancos. A ver, por un lado, la comunidad cinematográfica, que es bastante, que también es bipolar. Okay. Este, ellos han estado en acuerdo con respecto a la película en varias instancias. Por ejemplo, la seleccionaron para ser la representante del país En hacia los Oscars. los Oscar, y eso fue ambas tendencias. Eso fue bien esperanzador, si se quiere, Ujú. después de de 2 décadas de polarización. Y por otro lado, sí ha habido alguna, eh, ¿Incomodidad? por ejemplo, ¿aló? ¿O ¿Me alguna escuchas? incomodidad? O sea,
que les... Así ha habido un poco, pero no ha habido amenazas realmente, afortunadamente, sino, de hecho, eh, o sea, no, sí ha habido como algún señalamiento bueno, de que esto no se debe haber hecho, en fin, pero no ha habido un allanamiento, por ejemplo, no ha habido un... Y eso a mí me gusta mucho, la verdad. Ujú. Y de hecho, lo hablo acá con un poco de cautela también, porque yo lo que más quiero es que se vea en la mayor cantidad de espacios. Ya ha habido una, ya se ha presentado en cines, está de hecho disponible en plataformas en Venezuela y estamos luchando por presentarla cada vez más en espacios públicos de manera gratuita, porque queremos que le llegue a la mayor cantidad de gente y quisiéramos que la película se usara incluso como disparador o estimulador educativo, digamos, para educación ciudadana, etcétera. Entonces, eso ha sido un poquito más difícil porque, bueno, alcaldes o funcionarios, etcétera, a veces la ven con miedo. Y ha sido mi tarea y la de los que estamos, de los distribuidores en el país y todo, buscar aplacar esos miedos, ¿no? Porque sí los ha habido, entonces, qué sé yo, nos han negado alguna plaza o algo así por esto, y por esta razón de este miedo, entonces nosotros buscamos, bueno, donde nos den sitio, allí vamos con la película, ¿no? Em, pero bueno, ha sido nuestra tarea como decir, como buscar que se vea, que es como lo que nos importa más a nosotros, que se vea, que se discuta, que se hable. Hay, Y si nos niegan esas plazas, bueno, no ujú, importa, más que polemizar sobre eso, buscamos donde nos den una grieta y vamos. claro. Que encuentre su espacio, que encuentre su público en los espacios, y creo que eso también es un fenómeno latinoamericano, que las películas se vean, pero entonces de a poquitos, ¿no? Encontrando el espacio para que encuentre su público. Todas las películas tienen su público. Hay un ingrediente marcado en el documental que es esa nostalgia inminente que tiene esta película y ese componente poético que tiene. Y para ello pues se hace muy importante el director de fotografía, y la fotografía de esta película es excepcional. John Márquez creo que se llama, Márquez, dije el apellido. Y también el otro, pues está el tema de la música. Yo quiero que hablemos un poquito de esos dos apartados, porque son bien importantes en la película, bien lindos, que le dan ese carácter poético a esta historia, y del cual pues hay un personaje o participa Nazcuy Linares, que no es lejano al cine colombiano, porque ha participado, recordarán algunos, en el abrazo de la serpiente y también en los silencios, entonces no es una persona ajena a nuestra cinematografía. Sí, sí, bueno, Nazcuy es además, o sea, ambos, tanto Nazcuy como John, que son andinos, por cierto, merideños, después de años de trabajo, somos un equipo así chévere, que nos amamos profundamente. Y bueno, con Nazcuy el proceso fue bien bello, porque, bueno, la película venía ya desde la historia venía muy presente la música, Uh -huh. a partir de este personaje, Luis Guillermo Camarillo, este señor que es el trovador, el artista del Congo Mirador. Entonces el trabajo que hizo Nazcuy fue como que, él dice, de hecho, ser la banda Oh, de trabajar para Camarillo. él, qué bien. Sí, pero a su manera y entonces además él usa un acordeón que es muy además muy colombiano, por cierto. Uh -huh. Y porque es que siendo esto una zona en la frontera, es lo que se escucha muchísimo. Uh Y el -huh. acordeón es algo que realmente llega al alma de tanto de nosotros, ¿no? Y por allí se fue el trabajo que hizo Nazcuy, ¿no? Por cierto, vamos a tener un concierto online en junio,
nosotros vamos a anunciar en la página onceuponatimeinvenezuela.com. Va a ser un concierto online bien bello, hecho con escenas inéditas que no están en el corte de la película Ah, qué buen y dato. que sí es chévere. Entonces, Nazcuy y Eduardo, que es el intérprete de este acordeón, ellos improvisan. Entonces va a ser una cosa bien especial, bien bonita de asistir. En junio va a ser esto, hacia mitad de junio, igual lo vamos a anunciar en los próximos días. Y el trabajo con John, bueno, fue un trabajo de años, en el que lo primero que estuvimos nosotros poniendo en práctica era cómo estar en los sitios y cómo observar con la cámara, pero desde la escucha. Eso fue un trabajo precioso bueno, de presencia, de cómo estar con el otro, de cómo este, la mirada es algo que tiene que ver mucho con cómo está uno de corazón con la otra persona, y con ello no quiero decir que uno está intensamente allí solo, no, sino ah, ah, muy al servicio de lo que está pasando y de lo que estoy escuchando, bueno, y de tratar de servir de ser lo más coherente con la historia o con lo que esa persona le está dando a uno. Y bueno, eso fue un proceso que el primer año fue difícil, o sea, muchas cosas que grabamos no servían realmente porque no tenían, cuando las comparas con lo que vino después, Ajá. no tenían En realidad, esa no hemos hablado del tensión. montaje y no me quiero imaginar en 5 años rodando cada 2 o 3 meses, luego engranar todo esto y montar. No me imagino ahí todas las tejes y qué ponemos, qué no ponemos, qué se quita. No me lo quiero imaginar. Ay, no, yo tampoco, yo lo quiero olvidar también. Fueron, fueron 11 meses repartidos a lo largo de 2 años. Y mira, solo para ponerte un punto así para que veas la dimensión de la cosa. Luego del primer año teníamos un primer montaje, que eso duraba 4 horas o algo así. Y allí no estaba incluido dentro de esos momentos de Tamara, bueno, para quienes vean la película hacia el final de la película, que no les quiero echar tanto el cuento de cómo es la cosa, pero hay un encuentro con el gobernador de la región, entre Tamara y el gobernador de la región. Y hay un plano en particular que no estaba allí y que es muy estremecedor ese plano. Ese no estaba allí. Y luego de un año, el productor Seb, quien es el editor también, él consigue, si él se dio a la tarea, porque a él le parecía que el personaje estaba muy plano, muy unidimensional, entonces él se dio a la tarea de buscar todos esos momentos en los que se ven otros aspectos de Tamara. Wow. Y fíjate y consigue ese plano en particular, pero por allá, escondido, por allá. Y entonces él lo presenta allí ese plano Wow. y anuncia, esto hay que cortarlo todo otra vez. No, la pesadilla. Después, No, horror. No, la pesadilla total. No, me niego. bueno, pues sí, así. No, y eso nos ocurrió en ese momento, y luego también hubo otro momento ya más hacia el final dentro del marco de Doc Incubator que Ujú, ujú. rearmamos toda no, esos son momentos Sí. horríficos, horrorosísimos, de que realmente uno se muere. Total, literal me imagino que debe de ser. Em, ¿Qué sigue para ti? ¿Ya estás preparando un nuevo largometraje, un nuevo corto, una nueva producción? Ahí en el camino ya algo y de lo cual nos puedas ir contando. Sí, bueno, hay varias cosas, pero una, y esto eh, Es muy es no se lo así un decimos poco, absolutamente a nadie. ¿qué? No se lo decimos absolutamente a nadie. Nos estamos aquí,
No, Bueno, hasta que no lo digas. hay varias ideas, pero es que los que me van a guindar son los productores y los del equipo, pero a raíz de este viaje al Congo Mirador, eh, hay una idea en el aire que se llama de momento Volver al Congo. ¡Wow! Y mire, es que de verdad, con tanto que debieron haber recolectado, también la confianza un poco que se genera con la gente de la población, ahí salen mil historias más. Sí, sí, por un lado, pero también por otro lado está esa fuerza, eso que te había mencionado antes de la capacidad de la gente dentro de Venezuela ahorita, los que están en Venezuela, de seguir. Y Congo es también un sitio donde eso ocurre también. Es increíble. Entonces, sí tenemos una gran Y me gusta el... necesidad de ver cuál es el destino de las personas que están en el relato, que hemos grabado también un poco, y de ver ese proceso, porque por supuesto, al uno migrar, y eso, bueno, sí, ha ocurrido en la historia siempre, en muchos casos lo que ocurre es que pierdes condiciones de existencia y de sobrevivencia y de todo. Y empieza, ahí hay una de las raíces casi que más importantes de la pobreza, ¿no? Entonces, esos son temas que todos queremos explorar. Pero por otro lado, está la historia del que se queda y esa historia, oye, vale, a mí me llama mucho la atención. Y dentro de ese mismo espíritu, hay también tenemos varias otras historias. Una de ellas se refiere más a lo que está haciendo la sociedad civil venezolana y es que hay una proliferación de muchísimas iniciativas en las que se están tomando funciones del Estado. A mí me parece absolutamente conmovedor cómo la sociedad civil venezolana está tan movida en ese trabajo de ciudadano por ciudadano en Ujú. todos los aspectos, desde la comida Wow. hasta aspectos más creativos, ¿no? Entonces hay todo un movimiento subterráneo que a mí me llama mucho la atención y estamos trabajando en eso. Uy, qué bien. Y bueno, Ujú. sí, sí, sí. Qué maravilla. Hay algo para ir cerrando que tenía muchísimas ganas de preguntarte y es que te escuché en una conversación que tú has tratado de probar la ficción, pero que no se te da. No sé si era en un pasado o sigue siendo así, que no se te da la escritura para la ficción y que tú quieres seguir en este mundo del documental. ¿Es así todavía? Ay, sí, 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 totalmente, totalmente. Me gusta mucho esto, me parece una forma expresiva muy rica Ujú. y Poderosísima. bueno, todas las ideas que nos van viniendo y yo menciono mucho al equipo porque es que realmente uno toma tanto y pone tanta energía en la formación de un equipo y es tan sabroso ese diálogo. Y en ese grupito, las ideas que nos están viniendo, están muy desde la sensibilidad de cómo se trabaja un documental. Entonces yo creo que la vida no me va a alcanzar, Sandra, Wow. para, Para para contar, tantas historias. para contar todo lo que se quiere contar. Sí, Bueno, sí. pero igual, a mí me parece muy interesante siempre cuando se cuentan, ¿no? Desde desde el poder del documental, porque es que tiene esa posibilidad de mostrar unas perspectivas sin caer tanto en esos esquemas, ¿no? Y que los personajes caigan en lugares comunes, ¿no? Ese es Ujú, como ujú. un valor muy importante que tiene para mí en lo personal pues el documental. Pues Anabel, mira, como cuatro hojas de preguntas, la verdad, y no, me he quedado con muchísimas, es el colmo. eh,
pero pues siento que esta conversación da pues como un panorama general de lo que propone este maravilloso documental. Es una ópera prima, e insisto en ello, realmente, realmente portentosa, de esos que me hace a mí decir, yo tengo que seguir la huella de este director o esta directora, y que espero y deseo pronto poderle ver otro trabajo, pues, para ratificar todas esas sensaciones que me dejó una primera película, ¿no? Que fue lo que yo vi ahí. Te lo agradezco, y vuelvo e insisto, este documental nos llega a nosotros en Colombia en un momento ideal, en un momento preciso que nos va a permitir, ese proceso de reflexión y de observación y también de crítica, ¿no? De coger lo mejor que nos brinda él para repensarnos. Es una palabra que siento que es muy importante en este momento. Mm. Uy, qué bien, fue sabrosísimo esta conversación. Además que, no sé si te he contado, pero voy a ir a Bogotá, llego el 2 en la noche, Idea ni pensé absolutamente nada, no sabía, qué maravilla. sí, así que nos podemos ver y todo en Por favor, persona. por Y favor. va a ser chévere y voy con mucho ánimo bueno, para conversar con la gente y todo. Claro, vienes porque vas a participar en algún conversatorio, porque vas a Sí, hacer sí, algo, cuéntanos, sí, cuéntanos. sí, en los próximos días vamos a estar anunciando, DocCo va a estar anunciando pues encuentros y actividades en Bogotá y creo que en Medellín también vamos a buscar Qué maravilla. este ir, sí, Bueno, chévere. va a tocar, pues estar acá y vivir un poco o sentir más de cerca, lo que estamos viviendo nosotros en este momento. Es muy importante, es un momento realmente pues vital el que estamos viviendo nosotros con este paro nacional y las movilizaciones que hay, indefinidas en este Sí. momento. Sí, pero yo tengo bastante, yo tengo mucha fe en las capacidades del pueblo colombiano, tiene una gran capacidad, una mini anécdota. Ajá. Recuerdo haber estado hace 20 años en Puerto Ayacucho, que queda en frontera con Colombia, y ahí estábamos muriéndonos por comernos un helado y no había en la ciudad, Puerto Ayacucho es una ciudad, pequeña pero ciudad y no había dónde comerse un helado, no había dónde comerse un helado y nos dijeron, bueno, ustedes lo que tienen es que pasar la frontera, allí el pueblo se llama, creo que es Puerto Páez o algo así, pasen a Colombia y allí, chica, ahí llegamos al primer sitio donde llegamos. Oye, es que nos provoca un helado. Ah, ¿cómo no? Venga. ¿De que lo quiere? Y yo que, pero no tengo pesos ni nada, no, aquí aceptamos todo. Yo digo, ese es, o sea, la persona, el colombiano tiene una gran capacidad. Yo tengo mucha fe en eso. Y yo espero que en algún momento, y que nosotras podamos ver en algún momento una paz allí, de verdad que ayude a que florezca aún más. Pero tengo mucha fe en ustedes. Ay, que sí, que ojalá sí sea la verdad. Y para estar, pues entonces acá te mandan muchos corazoncitos, la experiencia, a ver si leo, de Diana, te manda un saludo con muchos corazoncitos. Dice, Anabel es una mujer encantadora y con una sensibilidad humana bastante especial. Nosotros Ay, conocíamos, la conocemos por esta película y yo puedo decir que en efecto es porque cuando uno ve algo que yo he dicho, siempre es que uno aprende a apreciar y querer a los directores a través de sus obras. Regularmente digo yo, a mí no me interesa nunca la vida personal de los directores y Cinevista pues no es una página para eso, así que no me interesa. Eh, pero yo he aprendido mucho a conocerlos, casi que uno los aprende a conocer cómo son, apreciarlos y quererlos a través de sus películas. Así que esa sensibilidad de la que ella habla, sin lugar a dudas la sentí y se nota y es evidente en la película. ay, gracias, gracias. Qué bonito. Bueno, y acá hay otro, que mira que justo aparece otro. Y cría, es que yo veo como de lejos y no me puse las gafas.
cría en sintonía, dice, sensibilidad que transforma. Se Es transforma. que el arte mueve la mente. El arte yo creo que es tremenda. Yo no sé cómo te parece a ti, Sandra, pero de la experiencia humana, oye, el arte yo creo que es de las mejores cosas. Eso y el amor, pues, la amistad Sí. y el amor. A mí, pues particularmente, yo no soy muy buena consumidora, por ejemplo, de series. Ahora creo que estoy haciéndome más juiciosa con eso, porque siempre le he dado muchísima prioridad al tema del cine. Y una de las cosas que yo le agradezco al cine en estos años es que me ha permitido conocer historias diversas, personas diversas, pero no solamente eso, sino aceptarlas, ir más allá de mis propios prejuicios. Y para mí eso es lo que siempre me va a quedar de, de el cine, ¿no? Entonces, incluso cuando hablábamos de personajes como el de Tamara, que pueden ser muy chocantes, cuando uno lee reseñas o críticas de tu película, pueden personajes o personas opinar muy fuerte acerca de ella, ¿no? Y yo la veo siempre desde otra perspectiva, porque si algo me ha enseñado a mí el cine es justamente a contemplar las películas, no desde mis prejuicios, ¿no? Sino entendiendo la naturaleza de las situaciones o a los demás, ¿no? Tratando de comprenderlos. Eso se lo agradezco enormemente, enormemente al cine. Hay, bueno, porque usted tiene muchos fanáticos acá, entonces acá María Teresa te dice Anabel Bella, te queremos, ¿no? Ay, qué Y lindo. música mía, que es un sitio web de acá, no sé si lo conozcas, porque también se dedica al cine y a la música, son unos duros, unos expertos en esto, nos habla, ¿podrías hablar brevemente de la colaboración con el gran compositor Nazcuy Linares? Bueno, tuvimos la oportunidad ahorita de hablar, la verdad, de ese trabajo que decíamos y te lo preguntan porque te digo que es un sitio web colombiano y te lo preguntan porque Nazcuy, como te decía, no es ajeno a nuestra cinematografía, ha hecho colaboraciones con nosotros. Pues bueno, sí que yo comentaba antes que, bueno, igual lo pueden ver cuando hagan el replay de este video, Es pero cierto. complementando lo que había comentado en ese momento, el proceso como tal duró varios meses y probamos varias opciones y un poco el tema, más que hacer de la música algo protagónico, que eso es algo que entiende Nazcuy muy bien. Él es un artista bastante integral que entiende, eh, él es cineasta, de hecho, Sí. eh, y el tema era cómo, o sea, cómo lograr el tono de la música que no fuese protagónica y solo en un momento muy específico Ujú. sí que fue como que buscamos que fuese adelante, ¿no? Y que fuese la que marcaba la pauta. Más efectivamente, cuando vean la película, la gente de Música Manía me encantaría de hecho escuchar sus opiniones una vez que vean la película, a ver qué les parece, porque es que de hecho es un arte muy delicado Ujú. el el de trabajar la banda sonora de la película, en particular la música, porque siempre, o sea, que tenga el tono exacto en el momento como es y cuando va adelante, sobre todo cuando va adelante, que es tan, a uno le tiembla, a mí me tiembla, me tembló todo, pues, ¿no? Ujú. Y Nazcuya es muy valiente en ese sentido, él es libre, él es muy libre. Entonces, yo creo que nos salió bien, pero igual me Muy encantaría bien. escuchar tus opiniones. Muy bien. Bueno, y pues no, para cerrar, recordar a mí desde que la vi en marzo, creo fue, o en abril, me quedó una frase que incluso la compartí en mi Twitter personal y me volví a la mente y la sigo y me tiene acá y con esa quisiera como cerrar. Hizo esa frase maravillosa, hecha canción también,
que dice, mi esperanza es volverte a ver. Sí. Así, Ujú. así de lindo con el cual podemos pues concluir esta maravillosa charla que hemos tenido. Nuevamente pues agradecerte. Espero entonces que nos podamos encontrar y ver. Nos vamos a ver, nos vamos a ver. Esto ya sea una, esto es una cita y que hay muchos testigos, así que no podemos decir que no. Ay, qué bueno, nos vamos a poder abrazar a lo COVID, pero nos abrazamos. No, lo vamos a hacer. Y no, pues es invitarlos a todos, a que por favor vean la película. Ya hay unas fechas establecidas en la sala Capital. Sí, déjenme en un momento para cerrar con esto. Ya hay unas fechas establecidas en Bogotá, en la Cinemateca de Bogotá. No sé si vas a tener la oportunidad de ir, porque la Cinemateca quedó preciosa y esa sala Capital me encanta. Entonces ya hay funciones establecidas desde el 1 de junio hasta el 20 de junio, o sea que hay muchas posibilidades de poder ver la película en Bogotá. También va a estar estoy leyendo, en la Cinemateca, en el Centro Colombo Americano en Medellín, ya vas para allá, y también va a estar en Cali en el Museo La Tertulia. Así que maravillosa la oportunidad que hay de poder ver este fantástico trabajo que has realizado. Muchas gracias e igualmente gracias a todos los que estuvieron acá un rato y nos acompañaron en esta súper grata conversación. Gracias, Sandra. Muchas gracias a Cine Vistazo. Larga vida a este espacio. Ay, gracias, que así sea. A mí todas esas palabras me confortan mucho y me alientan porque no ha sido tampoco un trabajo fácil. Yo sé, pero bueno, pa'lante es para allá. Gracias, gracias. Saludos a todos.